Seamos sinceros, si te pones a escoger de entre un libro a ver un video de Badabun, las 7 muertes más extrañas causadas por el coronavirus, la quinta te sorprenderá. Te aseguro que te vas a ver el video de Badabun. El mexicano promedio no está bien educado para entender el arte. Solo se concentra qué bonito ser, pero no el mensaje que se trata de transmitir. Verás, el mexicano queda embobado en la majestuosidad del arte, pero no llega a caer en la cascada profunda que te lleva en él mismo. Verán, el mexicano para llegar a ser perfecto no le hace falta nada, porque la perfección no existe. Pero cosas esenciales para un ser que no sea tan difícil de dominar, de comprar. ¿Verdad, Partido Revolucionario Institucional? Tanto es la desdicha del mexicano, que hasta en los libros de la SEP, que se esfuerzan en entregártelos hasta la puerta de tu salón, nuevecitos, gratuitos. Termina con varios dibujos de miembros viriles masculinos. Terminan con varios dibujos de miembros viriles masculinos, rotos o sin páginas porque los alumnos se la pasan haciendo barquitos de bienestar. Como dirían, lo que no te cuesta, no te dedicas a cuidarlo. En el peor de los casos, estos libros son quemados en una hoguera, con una voz ardiente en alabar la liberación del ser, al final de cada ciclo escolar que se acaba. Cuando somos niños, no les importa nada. Pero cuando eres grande te dices a ti mismo, chale, ¿en qué diablo estaba pensando? Si tuviéramos que hablar de una persona que estuviera más indignada que todo, sería el señor Vasconcelos, o llamado por los porros universitarios de la UNAM, el rector máximo, el eterno de la ciudad universitaria. ¿Y por qué era esencial a este hombre? Porque él fue el que le dio el lema a una de las universidades más importantes del mundo. Le dio a México la oportunidad de tener libros gratuitos a los niños. Y de paso, lo que sería el predecesor del Coloso de Santa Úrsula, su padre, el Estadio Nacional de México, que ahora está convertido en centros comerciales, donde van los niños a comprarse sus cositas para jugar Minecraft. Pero a raíz de todo esto, ¿quién demonios fue José Vasconcelos, caray? ¿Quién demonios fue este hombre? Él fue el que le dio futuro a la educación de México. José Vasconcelos nació el 28 de febrero de 1882, en Oaxaca, en tiempos que se calmaban los guamazos a través de guerras y más guerras y más guerras. Fue el segundo de los 9 hijos de Ignacio Barrios Varela y de Carmen Calderón Conde. Así como dirían, fue el Malcolm en el medio de su familia. Brillante, pero a él sí le tuvieron tolerancia con sus ideas. Y de paso no terminó como conserje de Harvard. A inicios de 1895 se trasladó a Toluca, donde estudió en el Instituto Científico y Literario. Al año siguiente se instaló en Campeche. Allí cursó estudios en el Instituto de Ciencias y Artes, graduándose en 1898. Fue discípulo de Justo Sierra. Formó parte del Ateneo de la Juventud, que en torno de 1910 se enfrentó al positivismo solo en parte, ya que ayudaba a la vez, pero podía hacerte caer en una depresión con el ultrarrealismo. Verás, ya que en ese entonces la educación y parte del conocimiento se basaba en mucha especulación, no todos le llegaban, solo clases privilegiadas tenían acceso a esta y los pobres sufrían, y además tenías un poquito de la intervención de la iglesia en la educación de las clases bajas. Nuestro José se agarró los pantalones para educar al pueblo de México con conocimiento científico y dejar a un lado la dominación de la ignorancia por la mano santa. El positivismo está hoy superado, pero debemos agradecerle que nos librara en América del candor que sale de la escolástica. Teniendo en cuenta que la euforia de la iglesia al tratar de quemarlo como torta ahogada en una hoguera, súmale lanzar arduas críticas al gobierno del presidente Porfirio Díaz y teniendo en cuenta que Porfirio Díaz podía hacer la misma magia que el narco en nuestros días. Desaparecer y asesinar a un periodista en nombre del gobierno y fingir que nadie tuvo la culpa y fuera un ajuste de cuentas. Vasconcelos apoyó a Francisco I. Madero, y José también fue el quien redactó el lema maderista sufragio electivo, no reelección. No como tus lecciones de historia que te hacen creer que Francisco fue quien redactó tan heroica frase. Sabiendo que la idea del movimiento revolucionario apenas era un chihuahua que ladraba mucho, pero en la hora del reto era serio. Era muy débil, en serio. Hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena José Vasconcelos, también la rural, la técnica y la urbana, pero más en especial la indígena. Verán, José entre sus viajes por todo México y por Latinoamérica en su juventud, siendo tiempos del porfiriato, siendo tiempos que los gobiernos tenían sus desdichas en cada uno de los países. Veía de primera mano el sentir de cada uno de los pueblos, pero en especial de su gente. No toleraba cómo el gobierno podía crear ostentosos palacios de arte sin visitantes que pudieran apreciarlo y comprenderlo. No toleraba cómo el destino de un campesino era ser esclavo de una hacienda por el resto de su vida.
En este destino también se compartía un poco a los hijos que le seguían del campesino. Vasconcelos lloraba en silencio, pero entre el dolor de su patria nació de la luz que le permitió ver un futuro mejor. Nació de su espíritu, el espíritu de la cultura, el ángel que quería levantar 100,000 escuelas en una noche, para que el día los niños pobres pudieran imaginarse un futuro dulce, que no sea el del trabajo arduo de la esclavitud moderna. Por eso, por mi raza hablará el espíritu. Significa este lema la convicción de que nuestra raza elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima. En palabras de Vasconcelos, quería que el pueblo estuviese informado e instruido con ideas del primer mundo, pero no solo desde los más pobres, sino hasta los más poderosos. Imagínate una utopía colectiva mexicana más ambiciosa que terminar el aeropuerto de Santa Úrsula. O era Santa Lucía, ya no recuerdo cómo se llamaba. Llevar la cultura, el arte, el deporte a toda la población por igual, sin distinciones. Imagínate eso. Si apenas hoy Doña Pancha no soporta ver al Bilio Gates o al Esteban Trabajo siendo exitoso, ni tampoco soporta el gobierno, de que el gobernador de Veracruz soporta las demandas, de que los valientes que quieren levantar al pueblo para derrocar su tiranía sobre el Estado. En total, dos mundos distintos. ¿Qué tan difícil era para todos proclamar la verdad a la faz de los que apoyen su dominación en la mentira? Es función del profeta más aún que la del héroe. Malaya el que busca complacer al malvado en vez de denunciarlo. Dichoso quien ve hundirse su barca en mares de traición y de cobardía. No desiste de condenar la injusticia, el error y el engaño. Lanzada a la brega, la verdad no puede ser serena. Debe ser agitada como la tempestad y luminosa como el relámpago, firme como el rayo que derriba las torres de la soberbia y del mundo, diría nuestro José Vasconcelos. Tan difícil como resistirse a 500 pesos cuando estás en las elecciones, ¿a poco no? Cosas bellas, pero que el mundo no permite, por egoísmo y un poco de idiotez. En México se nos heredó el odio entre los mexicanos desde las cruzadas mexicanas para darle corazones al buen Huitzilopochtli en el Zócalo antes. Pero el apóstol de la educación apostó su corazón por separar las diferencias jerárquicas para poder unirlas en un lazo de conocimiento y crecimiento que haría infinito en mente al mexicano. Hizo que las letras, su experimento creativo e intelectual, en donde todas las tradiciones conocidas en su momento pudieran convivir, todas las ideologías, las mitologías, religiones y ciencias, hacer un contenido histórico y de reflexión sobre la identidad nacional. Cosas que, repito, cosas bellas, pero que el mundo no permite ver, por egoísmo. Pero no solo imaginó un futuro al mexicano. En su libro Bolivarismo y Monroísmo de 1934, pone de relieve una concepción antropológica e histórica que postula la formación en Latinoamérica de una raza futura, que acabará imponiendo de la forma superior de vida, nacida e influida por su temperamento estético, contraponiéndola a la América anglosajona. En estos días se ve reflejados el sentir realizado del escritor: todos los pueblos unidos, nadie se odia, todos se aman. Ejerció la labor como rector de la Universidad Nacional, al que convirtió en la institución más revolucionaria de su época. ¿Y cuál era esa? ¿Cómo carajos no van a saber cuál era? Era la UNAM, por favor. Vasconcelos imaginó a México una nación grande, donde nuestras raíces fueran orgullo y su población creara a través de conocimiento e ingenio que caracterizaría al mexicano de una Tenochtitlan contemporánea que tuviera que enseñarle al mundo hasta dónde puede llegar el alma de un mexicano. Pero no entiendo por qué nos conformamos con baches grandotes en las calles tapados con tierra y piedras por nuestro ingenio mexicano. Vaya la desgracia de nosotros. En 1921 fue nombrado por el presidente Obregón secretario de Educación. Vasconcelos, forjador de instituciones como la Secretaría de Educación Pública y promotor de la cultura, creó desde ese entonces redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas del pueblo, que convirtió en centros educativos básicos, y en su mayor aporte a nuestra realidad del hoy fue el programa nacional de libros de texto gratuitos, el que no creó en vida, pero puso la idea para que se fuera abordada en nuestros días. Durante 3 años revolucionó al país, hasta su enfrentamiento con el presidente Obregón, que lo condenó a su posterior exilio a los Estados Unidos. Vaya, llevó una verdadera cruzada nacional. En 1929 regresó a su país como líder para ser candidato a la presidencia. Fue apoyado por las masas enormemente. Conociendo su fama por todos, veían la esperanza
Pero el sistema colapsó y el Partido Nacional Revolucionario empezaba la imposición del siguiente mandatario. Falló su intento de obtener la presidencia, por lo que regresó a su retiro, contemplando sin saber el destino de su raza por más de 80 años a manos de aquellos ratones. Pero verás, puede ser todo cruel, complicado, pero en 1931 por fin le pasó algo bueno. Por fin encontró el amor verdadero de su vida, en la ciudad del amor, Francia. Nada más ni menos que en París. Bueno, ¿qué pasó después de ahí? Con su amante Antonieta Rivas Mercados Castellanos, que de pura casualidad era la hija del arquitecto que construyó la columna de la Independencia. Sí, aquella que destrozaron aquellas que se declaran... mejor no nos metamos en problemas, porque si no, luego me van a quemar el canal. Pero que este es el más trágico. ¿Qué es tan trágico para que tus ideales, tus sueños, tus aspiraciones fueron truncados por el martillo que está en el último piso de la acera observando que nadie lo puede alcanzar? La vida prefirió reírse más de él. El 10 de febrero de... no me acuerdo qué fecha, Antonieta se suicidó en la Catedral de Notre Dame, con la pistola que Vasconcelos siempre llevaba consigo mismo. Vaya, qué destino más cruel. Pero imagínate todas las cosas que te deben de pasar para que al final tu esposa esté bien. Finalmente Vasconcelos se trasladó a Argentina para después ir a Estados Unidos y por último regresó a México el 21 de septiembre de 1938. José Vasconcelos falleció el 30 de junio de 1959 en Ciudad de México. Vasconcelos es hoy en el día la figura de mayor relevancia intelectual en Hispanoamérica. El conde Hernán de Keyserlin afirma en sus meditaciones suramericanas que José Vasconcelos es el ideólogo más original que hasta hoy ha habido en América del Sur. Y páginas adelante, en el capítulo que consagra a la delicadeza, nos asegura: en América del Sur pueden encontrarse ya los primeros elementos de una concepción del mundo autóctono y un poco más original. Reposa sobre el concepto de la belleza semejante al estilo de la antigua, pero el pensador más representativo de México es José Vasconcelos, de México para el mundo de Latinoamérica. En algún lugar de la América del Sur, un buen día llamarán a Vasconcelos el maestro de las juventudes de América. Y es lo cierto que a donde quiera que vaya, en sus frecuentes viajes por los países iberoamericanos, hay siempre un puñado de estudiantes que esperan a su maestro en la estación ferroviaria o en el aeropuerto, ansiosos de escuchar de sus labios una nueva idea o una palabra de estímulo que te haga pensar que el futuro no está totalmente destruido. Aún hay esperanza en la humanidad y la esperanza en que la inteligencia colectiva cambie algún día.